Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo súper importante y súper necesario para el momento actual en el que nos encontramos. En este vídeo, a diferencia de otros del canal, no vamos a hablar sobre métodos de entrada, salida, análisis y gestión. Sin embargo, si te quedas hasta el final del vídeo, tengo una sorpresa muy importante que seguro que te aporta muchísimo valor sobre estos temas. En este vídeo es un vídeo diferente porque vamos a hablar sobre el mercado de futuros. Está ocurriendo actualmente una tendencia de traders, de otros activos, de otros mercados que están transicionando a los mercados de futuros por razones de bastante peso que te voy a explicar en este mismo vídeo. Sin embargo, hay otro sector de personas que aún no se han adentrado en este mercado, bien sea por la complejidad, porque no lo entienden, porque no saben si realmente va a ser para ellos, no quieren meterse en algo nuevo. Por tanto, he creado algo que no he visto en YouTube prácticamente, que es una guía totalmente definitiva de todo lo que necesitas saber antes de empezar en el mercado de futuro. De forma sencilla, en un vídeo explicado para todos los públicos, independientemente tengas el nivel que tengas. Entonces vamos a adentrarnos en todo lo necesario acerca de este mercado y cómo lo puedes operar de la mejor forma y cómo lo hago yo personalmente, que seguro que te aporta muchísimo valor. Así que vamos allá con el vídeo. Primero por aquí, ¿para quién es esta guía? Pues esta guía, como bien decías, tanto para traders principiantes, ¿vale? Personas nuevas de los mercados que quieran aprender todo lo necesario antes de comenzar, quieran saber todo lo necesario antes de estos activos para operarlos de la forma correcta, como para traders avanzados que vengan de otros mercados, quieran aprender en profundidad, diversificar sus inversiones, porque también hay traders, yo en mi caso por ejemplo, que sigo operando otros mercados, sin embargo he incorporado gran parte de mi operativa en el mercado de futuros. Por tanto, tengas el nivel que tengas, este vídeo es para ti, porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber antes de comenzar con el trading de futuro. Antes que nada vamos a empezar por la parte básica. ¿Qué es realmente un futuro? Un futuro es un contrato financiero que permite comprar o vender un activo a un precio determinado con una fecha de vencimiento establecida. Esto significa que tú puedes comprar un activo, se entiende muy bien cuando compras criptomonedas, cuando compras divisas, pero cuando compras un futuro muchas veces la gente no lo entiende del todo. Básicamente es como si compraras un índice de, pueden ser empresas tecnológicas, pueden ser las 500 empresas más importantes del mundo, puede ser oro, pueden ser inclusive divisas en el mercado de futuro, ¿vale? Básicamente es un activo que puedes comprar y venderlo a un precio determinado y lo más importante con una fecha de vencimiento establecida. Básicamente esos son los contratos, ¿vale? Es un activo más que puedes operar. ¿Y cuáles son las ventajas realmente que tiene el mercado de futuro? La mayor ventaja del mercado de futuro es que operas con un mercado centralizado. ¿Qué significa esto? Que tienes total transparencia. A diferencia que con otros activos, por ejemplo, en este caso con Forex, que tú normalmente operas con un broker y cada broker te muestra un precio determinado, cada broker te muestra un gráfico diferente. Aquí en futuro no sucede esto. Por eso siempre se dice que el mercado de futuro es donde están los profesionales. Y cuando llevas tiempo en él te das cuenta que es todo mucho más profesional y todo mucho más regulado y centralizado. Hay mucha transparencia, todo el mundo ve exactamente los mismos gráficos, todo funciona exactamente de la misma manera y eso ayuda a que el mercado se mueva mucho mejor, mucho más limpio. Sin embargo, tiene una grandísima liquidez que a nosotros, los traders intradías especialmente, nos favorece muchísimo para comprar y vender en el día a día, ya que necesitamos esa liquidez y ese movimiento. Como bien pongo por aquí, todos los participantes compran y venden en el mismo mercado, lo que hace que la ejecución sea más eficiente y los costes en muchos casos sean más competitivos que en otros productos como los CFD. Todo esto en el caso de las comisiones, en el caso de los spreads, es decir, como pongo por aquí, todos ven lo mismo y eso es lo más importante del mercado de futuro, la fiabilidad, la regulación y la centralización que tienen con respecto a otro tipo de activos. Por tanto, ¿cómo funciona realmente el mercado de futuros? Los futuros funcionan de una forma muy simple. Tú compras un contrato, ¿vale?, de un activo determinado, si crees que el precio va a subir, y lo vendes si piensas que el precio va a bajar. Sencillo. Si el mercado se mueve a tu favor, obtienes un beneficio, y si se mueve en tu contra, pues asumes una pérdida, ¿vale? Esto funciona exactamente igual que con otro tipo de activos, con Forex, con criptomonedas, todo funciona exactamente igual. Sin embargo, aquí hay una breve diferencia, que es que cada contrato, ¿vale?, el contrato es básicamente la unidad que tú utilizas para entrar a mercado. Cada contrato tiene un valor determinado por punto o por tick, que es básicamente la unidad del movimiento del precio, ¿vale? Cuando el precio se mueve un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, se dice que se mueve X puntos. De forma que cada movimiento del mercado tiene un impacto directo en tu cuenta siempre y cuando, por supuesto, estés dentro de ese mercado.
En este caso aquí, por ejemplo, a la derecha os he puesto distintos activos que son los más famosos que se suelen operar en futuro. Tenemos el micro SP500, el mini SP500, el micro Nasdaq 100, el mini Nasdaq 100, el micro Dow Jones, el mini Dow Jones, el IBEX 35, por ejemplo, que este es de España, el Eurostoxx 50 o el DAX alemán, ¿vale? Todos estos son activos que después os voy a explicar un poquito más en detalle. ¿Y qué significa esto de la unidad por punto, de los ticks y tal? Significa que como la unidad de movimiento del precio varía dependiendo de cada activo, tú simplemente, dependiendo del activo que operes, tienes que ver cuánto vale cada punto. Por ejemplo, si tú operas el micro SP500, cada punto que se mueva el precio hacia arriba o hacia abajo varía unos $5 para arriba o para abajo. Por tanto, si tú entras con un contrato, por ejemplo, y se mueve un solo punto hacia arriba, tú estarías $5 en positivo. Si tú entras con un contrato y se mueve un punto hacia abajo, tú estarías $5 en negativo. Por tanto, para gestionar tu cuenta, para gestionar tu riesgo, es importante ver cuál es el activo que tú estás operando y saber cuánto valen cada uno de los puntos para así gestionar tus contratos. Todo esto voy a entrar un poquito más en detalle más adelante, ¿vale? Simplemente para mostraroslo por aquí un poco, todos los distintos tipos de activos que hay en general que tú puedes operar y muchísimos más, ¿vale? Lo más clave de todo esto, como bien pongo por aquí, los futuros son uno de los mercados con mayor volumen del mundo porque en ellos participan tanto grandes instituciones como traders particulares. Esa enorme participación hacen que sean mercados con muchísima liquidez y con movimientos mucho más eficientes. Normalmente en mercados como por ejemplo pueden ser las criptomonedas, en mercados como pueden ser por ejemplo Forex, suele pasar que suele haber muchísimas manipulaciones irregulares, puede haber movimientos diferentes dependiendo de cada broker, puede abrir el precio en un punto u otro el fin de semana o al inicio de semana. Aquí en futuro no sucede esto, todo está mucho más regulado, todo está mucho más concentrado y muchísima más liquidez y movimientos más eficientes, algo que te beneficia mucho como trader, sobre todo si quieres limpieza a la hora de analizar y de operar los gráficos. Por tanto, ¿qué diferencia tenemos aquí, en este caso, con CFD? Lo más importante, como bien he comentado antes, sería la centralización. Los futuros se negocian en un mercado centralizado donde todos los traders operan sobre el mismo precio. En cambio, los CFD pues dependen del broker con el que opere. Puede haber diferencias en los distintos precios. Esto no significa que tú no puedas ganar con CFD. Es más, en mi experiencia, yo vengo de operar CFD durante más de 5 años. Operaba el euro dólar, operaba la libra dólar y esto funciona muy bien, puedes ganar dinero con ello. Sin embargo, a la hora de cambiarte a futuro vas a notar como hay una mejoría independientemente de la estrategia que estés utilizando, o si no utilizas ninguna, empezar con futuro yo creo que es una buena opción porque empiezas en un mercado consistente que es mucho más sencillo de operar y tiene unas reglas mucho más fáciles que operar en este caso otro tipo de activo. Otra cosa importante son los costes. En los futuros normalmente tú pagas una comisión fija por operación, mientras que en los CFD el coste suele estar integrado en el spread, por tanto cambia dependiendo del broker o de tu forma de operar. Si operas scalping, metes más lotaje, por ejemplo, que es el volumen con el que tú entras a mercado. Si operas a swing trading, las comisiones varían dependiendo del broker. Por tanto, aquí hay una variedad, ¿vale? Y vemos que esto realmente de los costes se puede enlazar un poco con la centralización, ¿vale? Es importante siempre entender esto, porque si todo está centralizado, los costes siempre son iguales y tú sabes perfectamente los costes que tienes, tanto de comisiones como de spread, antes de entrar al mercado, no que depende de un broker diferente. Y después tenemos por aquí la liquidez y el volumen. Los futuros concentran un volumen muy grande de participantes institucionales, es algo muy famoso, es algo muy típico, muy común para los institucionales, lo cual suele traducirse en una ejecución muy eficiente y movimientos más limpios, especialmente en mercados, por ejemplo, como el Nasdaq, que compone las 100 empresas tecnológicas más importantes de los Estados Unidos. Entonces, en este caso, tú teniendo este tipo de cosas en cuenta ya tiene una grandísima ventaja con respecto a CFDs, es decir, centralización, costes y liquidez y volumen y movimiento. Sobre todo aquí te puedes dar cuenta porque yo en mi caso acabé transicionando de CFD a futuro por la falta de liquidez que me encontraba en Forex, es decir, había ciertos momentos, especialmente este año, en el que Forex apenas se movía, apenas dejaba entrada y tuve que investigar estos nuevos mercados viendo la tendencia de que la mayoría de traders se estaban mudando a este tipo de activos. Entonces, viendo esto, viendo que después el precio se movía todos los días independientemente de la liquidez que tuviese, veía cómo los movimientos eran mucho más limpios, todo era mucho más eficiente y de esa manera me convenció mucho para moverme a este tipo de mercados y seguro que a ti también te puede beneficiar si comienzas en ello. Vamos a ver sobre todo la gran ventaja que puedes tener con respecto a otro tipo de activos, y la mayor ventaja de operar futuros, aparte de las centralizaciones y de todo lo que te he explicado antes, es que gran parte del movimiento del día suele concentrarse en las aperturas principales de las sesiones.
De esta manera tú acortas la exposición y conoces el movimiento y el momento con mayor fuerza del día. Por tanto, ¿qué significa esto? Pues que de todo el día, normalmente cuando tú operas otro tipo de activo, el precio se puede mover en cualquier hora prácticamente. En futuro sucede algo muy bueno, que es que como cada activo tiene también su propia apertura, son momentos específicos donde entra mucho más volumen al mercado. Entonces, cada día, si tú te centras específicamente en enfocarte en hacia dónde va a mover el precio ese día en la propia apertura, tu exposición en el mercado, tu momento a la hora de operar, el momento como tal de mirar los gráficos se reduce muchísimo. No tienes que estar todo el día enfrente de la pantalla. Si tienes poco tiempo o si tienes un horario diferente, pues en este caso simplemente a lo mejor mirando 2-3 horas al día en la hora de apertura, probablemente vayas a tener ahí la mayoría de movimiento. Además que simplifica muchísimo tu operativa a la hora de entrar, porque simplemente, como digo, la pregunta que te tienes que hacer es hacia dónde va a mover el precio este día en la apertura. Ahora después te comento todos los horarios de apertura para que tú así, según el activo que operes dentro de futuro, pues tengas un horario u otro. Esto tiene una ventaja enorme, como pongo por aquí, y es lo más importante, que es que no necesitas estar 8 horas delante de la pantalla, simplemente enfocar tu jornada de operativa a la apertura del activo que estés operando. Esto para mí es la grandísima ventaja y es de lo más importante. Vamos a pasar a la siguiente, que sería los contratos. ¿Qué son realmente esto de los contratos? Una definición simple con respecto a los contratos es básicamente un contrato de futuro es la unidad con la que tú operas el mercado. Básicamente, cada contrato representa un tamaño determinado y define cuánto dinero ganas o pierdes por cada movimiento del precio. ¿Qué significa esto? Pues que tú para entrar a mercado necesitas entrar con cierto volumen. ¿Cómo se mide ese volumen? Pues se mide con los contratos. Si tú quieres arriesgar más, pues sube el número de contratos. Quieres arriesgar un contrato, si quieres arriesgar más, subes a 2 contratos. Si quieres arriesgar más, subes a 3 contratos. Básicamente vas subiendo ese apalancamiento, ese volumen de entrada a mercado. En un ejemplo por aquí, en el Nasdaq, los dos principales son el E-mini Nasdaq 100, conocido como NQ, y el Micro E-mini Nasdaq 100, conocido como MNQ. Ambos tienen exactamente el mismo precio, todos son el mercado de Nasdaq, ¿vale? Como decía, las 100 tecnológicas más importantes. Todos siguen el mismo precio, la diferencia está en cuánto dinero representa cada movimiento. Tú, dependiendo del capital del que disponga, que después vamos a hablar sobre el tema de capitales y financieras de futuro, dependiendo del capital con el que disponga, recomendamos, entre comillas, que puedas utilizar uno u otro. Como pongo por aquí, en el mini Nasdaq, cada punto equivale a $20. Significa que si el precio se mueve un poquito para abajo, con un punto simplemente, y tú has entrado con un contrato, en este caso irías $20 en negativo. Después, por aquí, en el micro mini Nasdaq, cada punto equivale a $2. Significa que si él se mueve un poquito hacia abajo, un punto hacia abajo, solamente serían $2 si entras con un contrato. Por tanto, dependiendo un poco de la cuenta que tú tengas, si tienes una cuenta de $10.000, $20.000, $50.000 de fondeo o de capital propio, pues te renta más a lo mejor operar el micro Nasdaq, personalmente es el que yo opero, que el mini Nasdaq, porque mueve muchísimo más y vas a poder gestionar muchísimo mejor lo que es el mercado. De esta forma, como digo por aquí, los contratos van a variar dependiendo del activo con el que tú operes, pero básicamente es la unidad con la que tú entras a mercado y con la que tú operas. Esos son los contratos. Ahora bien, ¿cómo puedo yo calcular estos contratos? Con una fórmula muy simple, que es la que utilizo yo día tras día. Para tú saber los contratos con los que tienes que entrar a mercado, tienes que seguir esta fórmula. Tú tienes que ver el riesgo que quieres tener en esta operación, es decir, lo que tú vas a arriesgar en ese trade, dividido entre el stop loss en puntos, ¿vale? Tú mides el stop, cuánto margen quieres tener de pérdida en ese caso, por el valor por punto de ese activo. Básicamente aquí te pongo un ejemplo. Si tú quieres arriesgar $1.000, tú quieres poner en juego $1.000 en esa operación y tu stop es de 100 puntos, tú eso lo mides en tu gráfico, dices, vale, pues yo quiero colocar mi pérdida en este punto concretamente. Mi operación no debería de llegar ahí. Y tú estás operando el micro Nasdaq, donde cada punto, como he comentado antes, equivale a $2, el cálculo sería el siguiente. Tú tienes que dividir 1000, que es el riesgo que quieres tener, dividido entre 100, que es en este caso los puntos que vas a poner de stop, por 2. ¿Por qué 2? Porque cada punto en el micro Nasdaq, como decía, vale 2, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os lo puedo mostrar por aquí, como os lo decía por aquí antes, ahí lo tenéis. El micro Nasdaq 100 son $2 por punto. En este caso, tú te vas para la fórmula que os estaba comentando por aquí. Entonces tú tienes que hacer 1000, que es lo que tú quieres arriesgar, dividido entre 100 puntos que vas a poner de stop
por $2 que equivale cada punto. Y te sale un total de 5 contratos. Entonces tú simplemente haces esta formulita rápido en el móvil con la calculadora y entras a mercado con 5 contratos. Y así pues puedes gestionar tú tu riesgo. Esta fórmula simplemente varías el valor por punto, el stop y el riesgo. Si el riesgo siempre es el mismo y el activo que tú operas siempre es el mismo, por ejemplo el micro Nasdaq, pues esto siempre va a ser 2 y esto siempre va a ser 1000, y lo único que vas a cambiar va a ser tu stop, ¿vale? Habrá días que tu stop sea de 100 puntos, días que sea de 150, días que sea de 200, dependiendo de la operación, pues vas a tener unos puntos u otros, pero la fórmula siempre va a ser la misma y esto es lo que va a determinar los contratos que vas a utilizar para entrar al mercado, para así tener la gestión de riesgo todo bien detallado. Pasamos ahora al siguiente punto, que para mí es de lo más importante, que son las aperturas de mercado. Como bien te he comentado antes, una de las principales ventajas que tiene Futuro con respecto a otro tipo de activos es que tiene una apertura de mercado. Hay momentos donde el precio, pues el volumen es mucho más bajo y como pongo por aquí, el precio suele moverse de forma más lenta. Sin embargo, hay momentos específicos en Futuro donde entra muchísimo dinero al mercado y ahí aparecen los movimientos más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te he comentado antes, que no necesitas estar todo el día enfrente de la pantalla. Tienes que enfocar tu operativa al movimiento de apertura. ¿Hacia dónde va a ir el precio hoy en apertura? Si tienes 2 horas para operar, simplemente te enfocas en ese horario que rodea al activo que estés operando. En este caso por aquí os he puesto distintos ejemplos. Tenemos los mercados en Europa, que tienes el IBEX 35 de España, que tiene su apertura a las 9 de la mañana. El DAX 40, en este caso de Alemania, que tienes la apertura a las 9 de la mañana. Tienes por aquí el CAC 40 de Francia, el FTSE de Reino Unido, ¿vale? Cada uno tiene sus horarios de apertura. Y después tienes los mercados de Estados Unidos, que personalmente son los que yo opero, que tienes el S&P 500 y el Nasdaq 100. Estos son los dos más importantes, además activos muy correlacionados, significa que ambos van muy similares y te puedes apoyar uno con otro. Que su apertura es a las 15:30, todo esto, como digo, en horario España, ¿vale? Si tienes otro horario porque eres de LATAM o de otro país, pues simplemente tienes que ajustar este horario al país que tú tengas. El S&P 500 y el Nasdaq 100 tienen su apertura a las 15:30 hora España. Lo bueno de esto y lo más importante es que si tú, por ejemplo, operas el Nasdaq 100 y el S&P 500, tu jornada operativa puede empezar perfectamente a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde hasta las 4 o las 5 de la tarde. En esas 2-3 horas se van a concentrar la mayoría de movimientos del Nasdaq y del S&P 500. Fuera de estos horarios, obviamente el mercado puede darte movimiento, pero será todo mucho más light, todo mucho más suave, con menos liquidez. De esta forma, simplemente tienes que enfocarte alrededor de la apertura del activo que estés operando. Si operas el Nike 225 de Japón, pues tu horario principal para operarlo va a ser alrededor de la 1 de la madrugada. Si operas el Hang Seng de Hong Kong, pues va a ser alrededor de las 3:15 de la madrugada. Si operas el IBEX 35 de España, pues sería alrededor de las 9 de la mañana, hora España. Yo personalmente el que recomiendo es que operéis el Nasdaq y el S&P 500, ¿vale? Estos dos se mueven muy bien, son activos muy limpios, son personalmente lo que yo opero. Y tu foco de operativa tendría que estar en torno a las 15:30. Va a ser donde se van a dar la mayoría de movimientos. Como digo, no tienes que estar todo el día. Simplemente rodearte a favor de esta apertura. 2 horas para arriba y 1 horita y poco para abajo. Más o menos yo creo que el punto bueno para entrar sería desde las 2 hasta las 5 y media de la tarde aproximadamente. Pero enfocado sobre todo en las 15:30, que va a ser donde se va a dar la mayoría de movimientos y la mayoría de liquidez. Teniendo esto en cuenta, vamos ahora con las distintas plataformas que tú puedes utilizar para analizar y operar los mercados de futuro. Normalmente se hace de la siguiente manera, que es también como lo hago yo. Tú analizas, tu análisis lo haces normalmente en la plataforma de TradingView, ¿vale? Es una plataforma totalmente gratis, la cual es la plataforma líder en análisis de mercados, herramienta y facilidad, ¿vale? Este sería el link justamente, tú pones este enlace por ahí en lo que sería Google, donde tú quieras, y directamente te lleva a lo que sería la plataforma. Te registras y es totalmente gratis. Por aquí puedes analizar todos los activos, tanto de criptomonedas, como de Forex, como de futuros en este caso. TradingView es lo principal para analizar. ¿Por qué? Por la sencillez que tiene, la cantidad de herramientas y que tienes todos los mercados ahí para poder analizarlos y tenerlo todo bien guardado en tu cuenta. Una vez tú analizas por aquí, normalmente después puedes operarlo de distintas maneras. Una de ellas es los clásicos brokers. Básicamente son empresas que te transmiten tus operaciones al mercado.
Existen muchas opciones y lo más importante es elegir un buen broker regulado, con buenas comisiones y una plataforma que se adapte a tu forma de operar, ¿vale? Esto para mí también es muy importante si vas a utilizar, en este caso, capital propio, porque obviamente lo importante es tener un buen broker regulado, que gestione bien tu capital y que tú puedas entrar al mercado sin ningún problema, que tengas buenas comisiones, que tengas buenas normas de retiro, por así decirlo, y una buena plataforma para que tú puedas operar de forma cómoda. Los más famosos a nivel de futuros son Interactive Brokers, NinjaTrader o Tradovate, ¿vale? Estos 3 brokers que os he puesto por aquí, no me patrocina ninguno ni nada, obviamente, simplemente para que lo sepáis, si queréis gestionar capital propio con futuro, estos 3 brokers son los más importantes y son los más típicos, que funcionan muy bien, todo bien regulado, todo correcto. Recuerda, analizas en TradingView, pero simplemente operas en el broker que toque, ¿ok? Después, vámonos al siguiente apartado, que es para mí lo que yo estoy utilizando a día de hoy, que son las empresas financieras. ¿Qué es esto? Pues para tú no tener que poner tu propio capital, hay unas ciertas empresas que a día de hoy yo creo que prácticamente todo el mundo lo conoce, pero por si no lo conoce, pues una financiera es una empresa que te permite operar con mayor capital, siempre que demuestres previamente que eres un trader consistente, digámoslo así entre comillas, porque muchas veces, ahora os voy a explicar lo que necesitas para poder gestionar ese capital, no depende mucho de lo consistente que seas, pero bueno, en este caso básicamente es una empresa que te permite gestionar capitales de 10, 50, 100.000, 200.000, 1 millón de dólares en capital, si tú haces una prueba que, por así decirlo, te valida como trader consistente. Son pruebas bastante sencillas, especialmente en futuros es algo muy sencillo en comparación con otro tipo de activo. En lugar de depositar, ¿vale? Y esto es el punto más a favor de las empresas financieras, que en lugar de depositar decenas de miles de dólares de tu propio bolsillo, tú realizas una evaluación donde debes cumplir ciertas reglas concretas de gestión de riesgo y de rentabilidad, y si superas esa evaluación, pues la empresa te proporciona una cuenta financiada de la que tú puedes operar y compartir una parte de los beneficios obtenidos, ¿vale? Básicamente es eso. Para tú no tener que poner 50.000 euros de tu bolsillo, si quieres ponerlo, te sobra el dinero, pues perfecto, pero yo, para alguien que está comenzando o para alguien que no tiene experiencia, o simplemente para alguien que no quiere arriesgar su propio capital, esta para mí yo creo que es obviamente la mejor opción. Las empresas financieras a día de hoy es lo que prácticamente utilizamos todo, es la mejor forma de ganar dinero con esto, de capitalizarte y sin arriesgar miles y miles de euros de tu bolsillo, tengas experiencia o no tengas experiencia. Creo que siempre que no puedas arriesgar tu capital y arriesgar de estas empresas, obviamente, pues es muchísimo mejor y obviamente no entras en ninguna deuda, no le debes nada a nadie, ¿vale? Es algo bastante sencillo, no tienes que devolver absolutamente nada si pierdes esas cuentas. Entonces, ¿cuáles son las empresas más conocidas de futuro a día de hoy? ¿Vale? Este vídeo lo estoy grabando concretamente miércoles 19 de agosto, por tanto, mañana pueden cambiar, pero a día de hoy las más importantes y las más conocidas de futuro, que están pagando bien, que todo funciona súper bien, todo bien regulado, serían Topstep, Lucid, Take Profit Trader o Apex, ¿vale? A día de hoy estas son las más famosas, son las que utiliza prácticamente todo el mundo, son las que yo también utilizo, de las que he retirado mucho capital con ellas y no ha habido ningún problema. Entonces, este tipo de empresas simplemente te puedes meter en sus páginas web, las investigas, ves los precios, ves cómo funciona, realmente por precios muy asequibles puedes gestionar muchísimo capital y simplemente compartir esa parte de los beneficios obtenidos y te llevas todo el capital para ti sin arriesgar prácticamente nada de tu capital. Esto es lo más importante y es el punto más a favor de estas empresas financieras. Ahora bien, ¿qué tipo de normas y de reglas tienen estas empresas para tú pasar y poder acceder a ese capital? Pues bueno, cada empresa tiene sus normas, ¿vale? Pero la mayoría suelen ser similares, hay algunas que son diferentes, por eso os pongo por aquí que contrastéis siempre esa información con la web oficial de la propia financiera y leáis siempre bien todas las normas que tiene, por si acaso, pero básicamente en futuro la mayoría de normas suelen ser las siguientes. Y por eso es otro motivo por el cual la mayoría de personas nos estamos yendo al trading de futuro, porque las normas y las reglas para poder gestionar ese capital es infinitamente más rápido, infinitamente más barato y infinitamente más sencillo que en CFD o en otro tipo de activos. Por tanto, el pasar una cuenta en futuro, el gestionar capital de este tipo de empresas en futuro, sale mucho más a cuenta, es mucho más rápido y tiene ventajas por todos lados en relación con CFD. Por eso mismo es otra parte que ha llevado a la mayoría de traders a venirse a lo que serían las empresas de futuro y a operar futuro. Normalmente las reglas del challenge para futuro suele ser siguiente. Tú tienes que conseguir un objetivo del 6% de beneficio de tu cuenta. Por ejemplo, en una cuenta de 50.000, ¿vale? Pues tú lo que tienes que hacer son 53.000 dólares de beneficio. Simplemente, si haces esos 3.000 dólares de beneficio, ya tienes pasado el challenge. Con un límite del 4% de pérdida total, es decir, no puedes perder más de 2.000 dólares de beneficio.
simplemente tienes que llegar a 53.000 sin llegar a perder por debajo de los 48.000. Si consigues eso, ya tienes pasado el challenge. Simplemente y sencillo. La única, por así decirlo, norma es que tienes una consistencia del 50%, es decir, no puedes hacer en un solo día este 6%, sino tienes que hacerlo en 2 días operativos. Por ejemplo, un 3% un día y otro 3% otro día. No puedes hacer un 4% un día y un 2% en otro, porque entonces ya te has pasado de este 50%. Entonces básicamente tienes que hacer un 3% y un 3%, o un 2%, un 2%, un 2% para llegar al 6%. Es decir, tú ya te gestionas de la mejor forma posible. Os haré un vídeo próximamente explicando cuáles son las gestiones que yo recomiendo para pasar los challenges de la forma más rápida, fácil y eficaz posible. Pero en general es bastante simple. Básicamente consigues este 6% de beneficio dividido en 2 días. Por ejemplo, 1.500 un día, 1.500 otro día. Pues en 2 días ya estás fondeado y ya tienes tu cuenta real para empezar a hacer el retiro. ¿Qué reglas tienes una vez ya tienes tu cuenta real? Pongamos que tienes una cuenta de 50.000 dólares, por tanto, ¿qué tienes que hacer tú para pedir ese dinero y que te llegue a tu banco? Pues en este caso tú tienes que tener un mínimo de 5 días de 150 dólares de beneficio. No tienen que ser seguidos, puedes tener pérdidas entre medio, no importa, lo importante es que al final del día tú tengas mínimo 5 días de al menos 150 dólares de beneficio. Y luego, tú de ese dinero que tú te llevas el 50% más el 90%. ¿Qué significa esto? Pues que tú, por ejemplo, vamos a poner el caso como yo lo suelo hacer, yo lo que hago es, hago un día fuerte, a lo mejor de 1.500 euros de beneficio, y luego hago 4 días de 150. En este caso, más o menos, al final gira en torno a los 2.000 dólares de beneficio. De esos 2.000 dólares se hace el 90%, que es lo que me llevo yo. En este caso serían en torno a los 1.800, cosas así. Y de ahí tú te llevas el 50%, que en este caso serían 900. Por tanto, más o menos aproximadamente de unos 2.000 dólares de beneficio, tú te llevas la mitad, aprox, ¿vale? Simplemente yo la manera en la que recomiendo hacerlo, como necesita 5 días y luego los 150 que son 4 días más, pues en este caso yo lo que hago es un día fuerte y luego los 4 días mínimos, que son bastante sencillos de conseguir. Ya os explicaré también cómo hacerlo, pero básicamente es bastante sencillo. Por eso, de esta manera es muy fácil, porque tú en 2 días, ¿vale? Operas un día 1.500, otro día 1.500 y ya tienes pasado el challenge. Te levantas al día siguiente, tercer día, haces una operación de 1.500 de beneficio, perfecto, pues ya solo tienes que hacer los días mínimos y ya te retiras. O sea, en cuestión de aproximadamente una semana y media puedes estar retirando capital perfectamente. Es más, yo lo hice la primera vez que operé futuro y me quedé alucinado porque dije, wow, es más fácil de lo que parece y es mucho más fácil infinitamente que en otro tipo de activos como CFD. De ahí que la mayoría de personas, como digo, pues se está volviendo a operar lo que es el trading de futuro, ¿vale? De lo que tú retires de este beneficio, ¿vale? Es decir, tú, por ejemplo, ponte que te retiras de esos 2.000, como bien decía, 900 dólares, los otros 900 se convierten en tu colchón. Ya no tienes 2.000 dólares para perder, se convierten en los otros 900. De esta manera, lo que recomienda la mayoría de gente y lo que yo también recomiendo es que al menos retires 2.000 dólares para ti. Significa esto que a lo mejor pues tú consigas 3.000 o 3.500 o 4.000 dólares de beneficio, te retires 2.000 para tu banco y entonces se te quedan los 2.000 como de colchón, porque en el caso de que esos 2.000 los pierdas, pues entonces perderías la cuenta. Si retiras poco, puedes retirarte 900 dólares, pero claro, luego el colchón que se te queda es de 900, que son el otro 50%. De ahí que siempre te rente intentar retirar un poco más para así tener el colchón un poquito más amplio y puedas seguir haciendo retiros con esa cuenta. No obstante, para tus primeros retiros yo siempre recomiendo que retires lo que sea, simplemente retirar 500, 600 euros, 1.000 euros, lo que sea, todo te va a venir estupendo y ya te puede dar para seguir reinvirtiendo en estas cuentas, porque como pongo por aquí, los precios para conseguir estas cuentas son bastante buenos. Cuentas de 50.000 dólares de gestión que te pueden dar bastante profit, valen desde 50 dólares más una activación de 100 dólares o sin activación directa. Es decir, tú pagas 100 dólares y ya tienes tu cuenta para probarla en el challenge. Si lo pasas, ya tienes tu real y te retiras los 1.000, los 2.000 dólares, lo que sea. Y le has sacado una rentabilidad pues de casi un 20% perfectamente puedes hacerlo. Entonces, esto es la mayor ventaja, que para pasar los challenges es bastante rápido, necesitas poco beneficio. Para real es bastante simple hacer los días mínimos y simplemente el día fuerte, y luego los costes son bastante bajos. Cuentas de 150.000 pues tiene un coste de 200 dólares y con 150.000 puedes sacar mucho beneficio. Igual de 50.000 con respecto a los 50 o a los 100 que te cuesta, puedes sacar mucho beneficio. Toda esta ventaja
Todo este tipo de cosas con respecto a futuros, tanto la centralización, los horarios de apertura que simplifican la operativa y lo hacen mucho más eficiente y más concentrado, las normas para pasar los challenges, los precios para pasar los challenges, todo esto forma un conjunto de cosas que es algo muy favorable para los traders, tanto los que están empezando como los que quieren diversificar y quieren avanzar en este mundo. Aparte, estas empresas también te dejan hacer copy trading, básicamente copiar entre cuentas, por tanto, puedes apalancarte. Si tienes 4 cuentas de 50.000, puedes copiarle y puedes hacer las mismas operaciones en las 4. De esta forma, tu beneficio, obviamente, se multiplica por 4. También tu pérdida, ¿vale? Ya eso entra dentro de la gestión que quiere hacer cada uno, pero tienes la posibilidad de hacer copy trading, cosa que muchas financieras de CFD, por ejemplo, no te dejan. Entonces, esto es algo también bastante favorable y es algo bastante de peso también para la gente, sobre todo, que quiera capitalizarse y aprovechar al máximo este tipo de empresa de fondeo. Así que bueno, este sería un poco la guía de todo lo que necesitas básicamente para aprender todo sobre futuro, ¿vale? He explicado tanto, como bien pues decía por aquí, ¿vale? Para hacer un breve repaso, básicamente para quién es esta guía, empezamos con qué es el futuro, las ventajas que tienes con respecto a CFD, cómo funcionan estos futuros, los factores clave del por qué es uno de los mercados con mayor liquidez, cuánto vale cada punto para hacer los contratos, la diferencia con CFD, la centralización, los costes, la liquidez y volumen, la grandísima ventaja, sobre todo, el horario de apertura, ¿vale? Para saber que tienes un horario mucho más concentrado y que no necesitas dedicarle todo el día y que tu foco debe estar en esa apertura. La definición de los contratos, la explicación de los distintos contratos, ¿vale? De Nasdaq, mini Nasdaq, micro Nasdaq, ¿vale? Que la diferencia es básicamente que según, dependiendo de la cuenta que tú tengas, operas uno u operas otro para poder gestionarlo mucho mejor. Sucede exactamente igual con el SP500, con el oro, ¿vale? Todos tienen su micro y su mini para tú así gestionar tu capital de la mejor forma posible. La fórmula simple que os he puesto por aquí para gestionar lo que son los contratos, ¿vale? Para saber el riesgo que tenéis que poner en cada una de las operaciones, para gestionar siempre bien todos vuestros trades. Las aperturas de mercado con los distintos horarios que podéis tener dependiendo del activo que estéis operando. Las plataformas tanto de análisis como los brokers más típicos. Una explicación de las empresas financieras y las más típicas que podéis utilizar y las distintas normas y reglas para pasar los challenge, tanto challenge real como los distintos precios que suelen tener. Igualmente, como digo, siempre contrastar toda esta información con la web oficial porque pueden tener ciertas variaciones o pueden cambiar a lo largo que vaya pasando el tiempo con respecto a este vídeo. Así que bueno, este sería el vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero que este vídeo os haya aclarado todas las dudas y todo lo necesario para que podáis empezar o os podáis informar con respecto al trading de futuro. Y si te ha gustado este vídeo, como regalo, como bien decía al principio del vídeo, este vídeo no va sobre análisis, no va sobre gestión. Sin embargo, por haber estado aquí y siempre apoyar el canal, te voy a dejar totalmente gratis aquí en la descripción una masterclass sobre cómo analizar el mercado completamente desde cero en futuro, paso a paso, de la forma más simple posible, con la estrategia que yo estoy utilizando a día de hoy, que me ha llevado a retirar muchísimo capital con futuro, me ha llevado a pasar muchísimo challenge, tanto en futuros como en CFD. Pues si vas aquí a la descripción, justamente en la segunda línea te voy a dejar el vídeo que necesitas ver para analizar el mercado paso a paso de forma simple, totalmente simple, como lo hago yo con mi operativa. Así que te dejo por aquí el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, dale a like si te ha gustado este vídeo, eso me apoya muchísimo a mí para seguir mejorando, para seguir creciendo el canal. Y si por supuesto te gustaría aprender conmigo de forma mucho más individual, aprender con sesiones diarias todos los días, resoluciones de dudas, mi estrategia explicada muchísimo más en detalle, te dejo por aquí también en la descripción la comunidad privada que tengo, que estamos teniendo unos resultados increíbles, está todo el mundo súper contento y yo también súper contento con los resultados que estamos obteniendo. Te puedes unir aquí al Coliseo, puedes probar un mes, ver si es para ti, por supuesto, y seguro que te puedo ayudar muchísimo y aportar mucho valor. Así que nada, muchísimas gracias por el vídeo, no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en el siguiente.